Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, les respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernante dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Marcos es el evangelio más antiguo y más breve de los 4. En la primera parte vemos que organiza su relato desde Galilea, donde existe una comunidad de excluidos. Allí despliega sus milagros y anuncia el reino de Dios. En la segunda parte se desarrolla en Jerusalén, en donde se confabulan judíos y romanos para matarlo. En medio de esta contraposición entre Galilea y Jerusalén, hay un camino que recorre Jesús con sus discípulos. Y mientras lo van transitando, aprovecha para ir revelando su identidad, a la vez que les va enseñando cómo ser un buen discípulo. Aún sabiendo que ellos por ahora no lo entienden mucho o no quieren entenderle, están temerosos, prefieren cerrar los ojos, no darse cuenta de la verdad de este nuevo mesianismo que viene a anunciarles, puesto que viene a decirles que Dios viene al mundo y se pone de parte de los perdedores. En el capítulo 10, versículo 32 al 45 que acabamos de leer, Jesús va camino a Jerusalén en el camino, rodeado de sus discípulos y demás seguidores. Les hace el tercer anuncio de su pasión y explica el sentido de su mesianismo. Pero es malentendido por los seguidores que invierten su mensaje, porque no están acostumbrados a escuchar este mensaje, diciendo que solo busca el poder. Incluso por los discípulos que no lo terminan de entender. Jesús les contesta explicándoles que lo que quiere formar es una comunidad de discípulos para hacerse servidores de Dios. En este relato del camino se va revelando la respuesta y actitudes de esos primeros discípulos que estaban aprendiendo con Jesús, que hasta ese momento han sido solo espectadores, escuchando sus enseñanzas, pero recién ahora se están dando cuenta que van a recibir el mandato concreto en su misionar, de expresar su fe en Cristo y seguirle. Comienzan a hacerle preguntas tales
como quién es el más grande o el más importante. El anuncio del reino que trae Jesús no lo terminan de entender. No entendían que el reino de Dios no es lo mismo que el esquema pagano, el reino pagano, donde los reyes se adueñaban del pueblo. Unos quieren ser mayores que los otros. Aquí vemos a Santiago y Juan, que son de sus discípulos más cercanos, que son los que primero preguntan si pueden estar cuando venga este reino a la derecha o a la izquierda de Jesús, en los primeros lugares. Vemos entonces que se rompe la armonía interna del grupo de discípulos. Cada uno disputa con el otro por grandeza y se destruye la vocación mesiánica. Pero Jesús entonces les habla con un gesto ejemplar, diciéndoles que en el camino han discutido a espaldas suyas, rechazando su llamada de reino y verdad del Evangelio. Les dice que ser primero significa hacerse último, convertirse en servidor de todos. En el reino que Jesús proclama, el servicio es el que los hace grandes y por eso les dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y si quieren ser sus discípulos, tienen que seguirlo de esta manera. No deben tener apetencias por los primeros puestos. Deben estar dispuestos a cambiar la mentalidad para que puedan pasar de una concepción demasiado gloriosa que tenían sobre el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías que viniera en carruaje, con pompas, un Mesías glorioso, al descubrimiento de este camino que conduce a la gloria de Dios, que puede pasar por el sufrimiento y la humillación. En este contexto, parece que los discípulos de Jesús no han entendido. En este contexto fracasan. Le han seguido porque pensaban que el camino iniciado terminaba en plenitud y triunfo de Dios sobre las miserias de la tierra, con una visión muy pagana de su tiempo. Jesús los entiende y no los rechaza, sino que vuelve a enseñarles, insistiendo en reconvertirlos, mostrándoles el modelo de discipulado con una convicción. La vocación mesiánica anterior debe convertirse en nueva y más profunda vocación cristiana, que significa una donación de sí en entrega de la vida. Ellos comenzaban a entenderlo y siguen detrás de él. Camino a Jerusalén. Esto, cuando lo leemos, ¿no les parece que en estos relatos de los discípulos nos vemos todos reflejados? Al leer detenidamente esta parte del Evangelio, podemos reflexionar sobre cuántas veces nosotros obramos igual que aquellos discípulos. Cuántas veces, quizás dentro de nuestra propia parroquia o en nuestros trabajos, queremos ser el mayor o el que tenga más autoridad o el que sea más reconocido. O cuántas veces detrás de un servicio que prestamos está nuestro afán solo de sobresalir o de ser protagonista. Jesús dice: ser primero significa hacerse el último, convertirse en servidor de todos. Diácono. Esta palabra condensa su doctrina. Ella define con Jesús y por Jesús el sentido del discipulado. Muchas gracias y bendecido día para todos, queridos hermanos.